Con la consagración de la selección Colombia como campeona de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, terminó el torneo clasificatorio y ya Sudamérica conoce sus dos representantes directas y las dos que irán a repechaje intercontinental. A continuación te mostraré las selecciones clasificadas al Mundial de 2027 y qué confederaciones faltan por definir sus equipos. Empecemos hablando de las representantes de Conmebol. La selección brasileña tiene su lugar asegurado en el torneo por su condición de país organizador, marcando un hito histórico al llevar la Copa Mundial Femenina a suelo sudamericano por primera vez. Con esta edición la canariña mantendrá su asistencia perfecta en la competición, habiendo clasificado en las 10 ediciones de la historia del torneo. La verde amarela llega con la firme intención de consagrarse ante su público y saldar una deuda histórica. Su mejor registro hasta la fecha se dio en la edición de China 2007, cuando fueron subcampeonas tras caer en la final ante Alemania. Jugar en casa con el respaldo de su afición posiciona a Brasil como una de las serias aspirantes a levantar el título. La selección de Colombia se clasificó por cuarta vez a un mundial femenino. Su debut en el certamen se produjo en Alemania 2011, cita a la que regresó en Canadá 2015, logrando superar por primera vez la fase de grupos y alcanzando los octavos de final. El punto más alto de la selección cafetera se dio en el mundial pasado en Nueva Zelanda y Australia 2023. Allí, lideradas por una brillante generación de futbolistas, alcanzaron los cuartos de final tras liderar su grupo, donde lograron vencer a la bicampeona Alemania y eliminaron en octavos de final a Jamaica. Luego de eso cayeron ante la selección de Inglaterra en cuartos de final, y ahora van como una de las mejores de la región y esperan llegar más allá de las 8 mejores. La selección argentina registra 5 participaciones en la historia de los mundiales mayores. Albiceleste tuvo sus primeras experiencias en las ediciones de 2003 y 2007. En esa etapa inicial el equipo sufrió la enorme brecha competitiva con las potencias internacionales y se despidieron tempranamente. Luego su regreso se dio en Francia 2019, torneo en el que sumó sus primeros puntos históricos gracias a los empates ante Japón y Escocia. Posteriormente disputó la edición pasada manteniéndose competitiva en la fase de grupos y encara el proceso hacia 2027 con el firme objetivo de conseguir la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo de mayores. El combinado venezolano se clasificó al repechaje intercontinental y llegará a territorio brasilero respaldado por la jerarquía y el liderazgo de figuras de renombre internacional como lo son su capitana y máxima referente histórica Deina Castellanos. El plantel combina la experiencia de futbolistas consolidadas en el extranjero con la frescura y el atrevimiento de jóvenes talentos que ya han tenido fuego en mundiales de categorías menores. Bajo una propuesta de juego equilibrada y con un enorme amor propio, Venezuela espera clasificarse por primera vez a un mundial de fútbol femenino de mayores. La selección de Ecuador logró en las 2 últimas fechas el objetivo de quedarse con uno de los cupos a repechaje intercontinental y espera romper una sequía de 12 años sin participar en el mundial. El combinado ecuatoriano llegará a territorio brasilero con la clara intención de reescribir su historia y dejar atrás el amargo recuerdo de su primera experiencia mundialista, donde perdió todos sus partidos. Con un plantel con varias jugadoras que militan en el extranjero y la frescura de una camada joven que viene a hacer historia en los mundiales juveniles sub-17 y sub-20, la escuadra buscará estar entre las 32 mejores del mundo el próximo año. Vamos ahora con las selecciones que representarán al continente asiático. La selección nipona se dio su boleto a territorio brasilero tras coronarse campeonas de la Copa Asiática Femenina de la AFC. Al igual que Brasil, el combinado japonés ostenta un récord intachable en la élite internacional, logrando clasificarse a las 10 ediciones disputadas en la historia del mundial de la categoría. Japón es el único equipo asiático que sabe lo que es levantar la Copa del Mundo, logro que alcanzaron de forma heroica en Alemania 2011. Con una estructura táctica basada en la posesión y una camada joven con gran rodaje internacional, el equipo japonés buscará emular aquella hazaña de hace más de una década y volver a los primeros planos del fútbol global. La selección de Corea del Sur logró su pasaje a Brasil tras golear con contundencia a Uzbekistán en los cuartos de final de la Copa Asiática. Gracias a este desempeño, la escuadra surcoreana ha clasificado en 5 ocasiones al Mundial, registrando además su cuarta participación consecutiva en las citas globales. La meta principal del conjunto surcoreano será igualar o superar su mejor participación histórica, la cual se dio en Canadá 2015 cuando alcanzaron la instancia de octavos de final. Las Matildas aseguraron su presencia en Sudamérica al vencer a Corea del Norte en los cuartos de final del campeonato asiático. Con este resultado, el combinado oceánico, que compite bajo la Federación de Asia hace varios años, consiguió clasificar en 9 ocasiones al certamen de fútbol más importante del planeta, ausentándose solamente en 1991. Luego de alcanzar las semifinales y el cuarto lugar como coanfitrionas en la edición de 2023, las expectativas sobre el plantel están en su punto más alto. Australia se ha consolidado como una potencia física y atlética, guiada por referentes de jerarquía internacional, que buscarán dar el paso definitivo hacia la gran final en estadios brasileros.
Las Rosas de Acero obtuvieron su cupo de forma directa tras avanzar a las semifinales de la Copa Asiática. Históricamente China ha sido uno de los pilares del balompié femenino en su región, logrando clasificar en 9 de las 10 ediciones totales de este campeonato global, fallando únicamente a la Copa del Mundo de 2011. El seleccionado chino cuenta con un subcampeonato en su palmarés, obtenido en la mítica edición de Estados Unidos 1999. Aunque en los últimos años han atravesado un proceso de renovación generacional, el equipo confía en su disciplina colectiva y en su rica tradición competitiva para superar la fase de grupos y sorprender a las potencias actuales. El equipo norcoreano será uno de los que jugará el repechaje por Asia. En caso de clasificarse, este logro representaría un regreso triunfal para las asiáticas, quienes clasificarían por quinta ocasión a la Copa del Mundo, regresando al torneo desde su última aparición en Alemania 2011. Corea del Norte destaca por un fútbol sumamente intenso y disciplinado que las llevó a los cuartos de final en la edición de 2007. Luego de eso, tras años de relativo aislamiento en competiciones internacionales, el combinado asiático se perfila como un rival impredecible y sumamente peligroso para cualquier grupo. La selección de Filipinas hizo historia una vez más al quedarse con uno de los cupos de la repesca asiática de la AFC. El cuadro del sudeste asiático ha logrado clasificarse solo una vez y quieren darle continuidad al proceso que iniciaron con su histórico debut absoluto en Australia-Nueva Zelanda 2023. En su primera experiencia mundialista dejaron una grata impresión al derrotar a una de las anfitrionas. En esta ocasión el equipo llega con un plantel que mezcla futbolistas de la liga local con jugadoras de doble nacionalidad con rodaje en el fútbol exterior, buscando consolidarse como la gran revelación emergente del fútbol femenino. Ahora vamos con la representante de Oceanía y la posible clasificación de una segunda selección de dicho continente. El conjunto de Nueva Zelanda dominó la fase clasificatoria de Oceanía y obtuvieron su boleto directo tras derrotar a Papúa Nueva Guinea en la gran final disputada en Auckland. Con esta victoria el conjunto neozelandés ha conseguido clasificar en 7 ocasiones al certamen orbital, enlazando además su sexta Copa del Mundo consecutiva. A pesar de su constante presencia en el torneo, Nueva Zelanda nunca ha logrado superar la primera fase en sus participaciones previas. Tras la histórica victoria inaugural obtenida en el Mundial pasado, donde fueron coanfitrionas, el grupo viaja a Brasil con la madurez necesaria para romper esa racha y meterse por primera vez en la ronda de eliminación directa. La selección de Papúa Nueva Guinea es considerada históricamente la segunda potencia de la Confederación de Fútbol de Oceanía, situándose solo por detrás de Nueva Zelanda. A nivel regional, el equipo ha cosechado un éxito notable, destacándose la conquista de su primer título oficial en la Copa de Naciones Femenina de la UFC en 2022. En esta ocasión busca clasificarse por primera vez al Mundial. Su oportunidad más cercana ocurrió en el repechaje intercontinental pasado, donde cayeron eliminadas ante Panamá. Antes de continuar, me apoyarías mucho solo con suscribirte al canal, dejar tu me gusta y un comentario en este video. Hablemos ahora de las confederaciones que faltan por definir a sus selecciones para este Mundial. El campeonato femenino de la CONCACAF se jugará del 27 de noviembre al 5 de diciembre de este año y dará 4 cupos directos al Mundial y 2 al repechaje. El torneo lo disputarán las selecciones de Canadá, Estados Unidos y los 6 equipos ganadores de la fase preliminar. La fase final será un torneo de eliminación directo en solo partido iniciando en cuartos. Los 4 semifinalistas clasificarán directamente a la Copa Mundial Femenina de 2027, mientras que los 4 equipos que no han superado los cuartos de final disputarán una repesca, en donde los 2 ganadores clasificarán a repechaje. En el caso de la UEFA es un formato más complejo, de una competición que inició el 3 de marzo de este año y que tendrá sus 11 clasificadas totalmente definidas el 5 de diciembre, al igual que una selección que jugará repechaje. Al momento de publicar este video, el torneo está en fase de liga y jugará sus playoffs en octubre, noviembre y diciembre. Ya por último tenemos a la CAF, que jugará su Copa Africana Femenina en Marruecos del 25 de julio al 16 de agosto. Esta confederación tendrá 4 cupos directos y 2 al repechaje intercontinental. Los equipos que avancen a semifinales clasificarán automáticamente al Mundial, mientras que las eliminadas jugarán entre sí por 2 cupos a los partidos de febrero de 2027. Cuando estén completados, los 10 equipos irán a la repesca intercontinental que se jugará en febrero de 2027 bajo un formato que aún no se ha determinado. Este torneo de repechaje se disputará directamente en Brasil y otorgará las últimas plazas disponibles para el Mundial. Y bueno gente, eso es todo por el momento. Como siempre espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse al canal. Hasta la próxima.